Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos estrenando nueva imagen en la presentación del programa. Hoy, el segundo programa de Aprendamos Economía del año 2019. Pues nosotros, antes de empezar, yo quiero felicitar a todos los que nos ven ahí en casita, nos sintonizan y que van escuchando también la radio en el 107.3 de FM. Pero también hoy quiero recordar que nuestra emisora de televisión cumplió dos añitos de vida. El 6 de enero, como un regalo de Reyes, esta emisora cumplió 2 años, está chiquitita, está tiernita, está recién nacida, pero trabaja a las 24 horas del día. Y bueno, felicitamos 365 días del año. A la iniciativa que el rector, señor rector, el maestro José Pilla Gutiérrez, el maestro Luis, que está administrando este negocio, la maestra Hilda, el maestro Carlos, que allá está arriba en el máster, a todos los que hacen posible este canal, que esté vivo este canal, trabajando casi todo el día. Y pues felicidades al canal 35 de TV UJAT, y que Dios la concede por mucho más tiempo a este canal donde transmitimos este programa Aprendamos Economía y muchos programas más que aquí preparamos con gusto para la audiencia. Presentamos a Bolívar. Maestro Paz, buenas tardes. Una tarde así media nublada, media nubladona, como que quiere llover y así está. Segundo programa del año, también conmemorando también el aniversario de la TV UJAT, de manera ininterrumpida, todos los días del año, las 24 horas. Y bueno, reiterarle, para este año se concreticen todos sus proyectos. Yo pienso que sí, esta emisora, a pesar de su cortita edad, que tiene 2 años, ha ido creciendo, ha ido presentando cosas muy novedosas. Se ha aplicado la tecnología. La tecnología muy actual. La gente que trabaja aquí es gente muy preparada, gente que ha estudiado precisamente comunicación, que se ha formado en estas partes de los medios de comunicación. Pues no queda más que felicitar a este canal y a quienes hacen posible que esto funcione y sirva a la sociedad de Tabasco, porque se ve en todo el estado de Tabasco, en lugares circunvecinos a Tabasco, este canal 35, con una programación muy interesante, muy variada, para todos los gustos. Por televisión. ¿Por televisión? En paga y en cable también está en canal 35 igual, obviamente en la radio. Y en internet, ¿no? Internet. Pues felicidades a Canal 2, Canal 35, con su segundo año de vida. De transmisiones interrumpidas. Otro detalle que quiero comentar, pues nuestro director se fue de rector a la... el maestro Lenín. A la UT. Lenín en el nuevo cargo que le asigna el gobernador como rector de la Universidad Tecnológica de Villahermosa. Pues le deseamos muchos éxitos. Persona capaz. Aquí estuvo varias veces este programa como director. Y bueno, maestro, le damos todo el éxito del mundo. Dios lo bendiga y le dé sabiduría y prudencia en esos trabajos que usted realiza. Esta es su casa, usted es universitario al 100%. Y cuando usted guste y quiera venir aquí está tendrá las puertas de Aprendamos Economía, siempre, maestro, las puertas aquí abiertas, nosotros. ¿No? Así es. Bueno, vamos a ir entrando de lleno a estos programas, a estos temas que tenemos que analizar. Prácticamente 2 cosas que van amarrados: el caso de la FED, el caso de las tasas que alza el Banjico en el 2018. Entonces, esos temas que vamos amarrando nosotros, vamos a irlos comentando, pues prácticamente así van estos elementos. Pero antes que otra cosa, yo quería comentar, antes que empecemos el programa, hablar de estos temas. Hay 3 cosas en la vida que debemos... Yo sí voy a dejar estos temas con respecto al año 2019. Dicen que en la vida que hay 3 cosas que aprender, que defender: honor, hogar y patria. Es un pronóstico para el nuevo año. Que controlar el carácter, la lengua y la conducta. Que meditar la vida, la muerte y la eternidad. Que evitar la soberbia, la ignorancia y la ingratitud, y que desear alegría, paz y serenidad para este 2019 a todo este público que nos ve a nosotros aquí en Canal 35. Bueno, pues empezamos a analizar estos temas que estamos aquí platicando. Los salarios ya se acomodaron este año. Hay 2 tipos de salario. Uno que hay en el resto de la República es de 126 más o menos, 102.68. 2 salarios mínimos. El resto de la República son 102.68 y en el norte, en la franja... En las zonas fronterizas. En esa franja, 176.72 es el nuevo salario mínimo.
Bueno, yo me Esto enteré. no se ha visto desde hace muchísimos años. O sea, Muchísimos los años. incrementos han habido poco significativos, ¿no? Claro. Y también me enteraba de que resulta que los mismos empresarios han manejado la idea de que a lo largo de 2 años van a ir ajustando el salario hasta llegar a un valor de un poco más de 200 pesos diarios como salario mínimo, pero va a ser a lo largo de 2 años todo este proceso de mejorar el ingreso de las Sí, personas. que a diferencia de los otros años que se decía es inflacionario, ¿no? Claro. No aumentes mucho porque la inflación va a venir allá, ¿no? Pero no se ha dado. Amenazaban con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí es. Bueno, llegando al caso de la FED, yo sí quería comentar este tema de la FED. Fíjate que las tasas de interés que ha movido la FED quedó al alza 2.25, siguió moviendo hasta ajustarse. Bueno, las tasas de casi 8 maneja la FED, 8. Y parece ser que el Banxico también vino ajustando las tasas. Y comentaba yo hace un rato de que si vemos a lo largo de 2018, Banxico ajustó la tasa de interés 4 veces. En el mes de febrero era de 7.50. En el mes de junio ya era 7.75. Y ya luego el siguiente. En noviembre ya era 8. Y en diciembre, 12 de diciembre, en diciembre, por ahí del 20 de diciembre, ya las tasas se cierran al 8.25. ¿Qué significa esto? Muchas cosas importantes vemos con estas alzas, sobre todo retener dinero que viene del exterior, que aquí está moviéndose en la economía nuestra, que está inclusive en el mercado bursátil y la bolsa de valores y moviéndose por todos lados, que es el dinero que el gobierno también tiene, donde han comprado esos bonos, pero seguramente estos dineros, estas tasas de interés que hacen, buscando retener el dinero de los que están aquí en el país, va procurando que también se encarezca el dinero. Sí, o sea, que esa es la situación, pues, de manera que no salgan esos capitales. Pero algo curioso que ha habido en estas últimas semanas es lo que piensa el presidente Trump con respecto a la FED, ¿no? No está de acuerdo y a pesar de no estar de acuerdo, la FED ha hecho estos movimientos, ¿no? Claro, O sea, pero al no estar de acuerdo, pero él tiene que estar porque, por ejemplo, el crecimiento de la economía se dice que el año pasado, el último trimestre del año, la economía norteamericana, la de Estados Unidos, creció un 4%. sí. Y la tasa de empleo también disminuyó o aumentó. Cero inflación. Dicen ellos que es cero inflación. Pero al final de cuentas, lo que hace el gobierno de Estados Unidos a través de esta Reserva Federal, lo que hace es también captar dinero de fuera y retener el dinero que está ahí. Está bien. Obviamente que todos los bancos centrales del mundo y de los países emergentes y de los desarrollados mueven también sus tasas. Lo mismo, ¿no? O sea, por la misma protección de su economía interna, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque también quieren captar dinero y lo que está dentro de ellos no quieren que se vaya. Por eso nosotros en este país, una respuesta, como que un tipo de competencia que hay entre la FED y el Banco de México, hablando netamente aquí de este país, es eso de que si sube la FED un punto 25, el Banco de México también sube. Para dejar al 8.25 naturalmente que ese dinero que se retiene, porque son muchísimos millones que tienen que salir del país, si no se retiene con puntitos, porque ese dinero que llamamos dinero golondrino, Sí. dando vuelta en el mundo, ese dinero, donde le ofrecen un punto más, allá se va. Así y como es un capitalismo eminentemente financiero, la cara que maneja el sistema capitalista actualmente es dinero, eminentemente financiero, dejó de ser industrial para ser financiero, obviamente donde le ofrecen donde hay mayores intereses, ahí va. Ahí se va. Por ejemplo, se mueve en Frankfurt, se mueve allá en China, se mueve en Hong Kong, se mueve en París, se mueve en Nueva York, se mueve en México, se mueve donde le ofrecen un puntito más. Entonces las tasas de interés son los elementos que usan, mejor dicho, todos los bancos centrales, todos los gobiernos con el propósito de retener ese dinero que se mueve en el mundo. Y son exageradamente cantidades millonarias que ni cabría en este espacio de lo que estamos hablando sobre esta cartera de millones que se mueven en el mundo. Entonces, vemos que la Reserva también de México, lo que hace el Banco de México es seguirle el juego a la FED sobre esas tasas de interés. De una u otra manera es la misma proporción, ¿no? O sea, a veces menos, pero a veces igual. Así es. Qué bueno que lo analizas por ahí. Otro detalle, el nuevo gobierno de Tabasco. El día 1 de este mes tomó protesta el nuevo gobierno de Tabasco. Por este conducto, maestro Adán, le felicitamos aquí en
programa Aprendamos Economía, aquí de TV UJAT. Le mandamos un saludo a usted y ese equipo de trabajo que van a colaborar con usted. Y éxitos en esta encomienda que el pueblo de Tabasco le ha dado a usted porque lo eligió, y lo eligió con una gran mayoría, pues buscando que sacara adelante a la economía de Tabasco, a resolver los problemas sociales que hay, que son muy fuertes y son variados, y sobre todo a empujar esta propuesta que hay de mejorar la economía y el bienestar de todos los tabasqueños. Esa es la idea de este gobierno. Así es, si se presenta una buena oportunidad para Tabasco. Claro. La verdad es que todo el equipo de Aprendamos Economía le deseamos éxito en su gobierno y suerte también para que puedan concluir con buenas acciones estos proyectos que se refieren, que tú te refieres. ¿Cómo viste tú el evento de la toma de protesta? ¿Todo lo televisaron? Todo lo televisaron. Obviamente hubieron ausencias, pero creo que normal, ¿no? O sea, a mí no me pareció bien el hecho de que no estuviera el mandatario que salió. No me pareció correcta la actitud de él. Porque es que si te fijas bien cómo ocurrieron los hechos pues al final de su gobierno, donde cerraron calles, cerraron avenidas, los camioneros cerraron carreteras, pues creó mucho descontento. Yo creo que esa fricción mejor para evitar. Yo pienso que, estoy de acuerdo contigo, pero es una responsabilidad tan grande que él tuvo en el estado de Tabasco. Mínimo hubiese llegado a entregarle al que llega, y si encuentra problemas de malestar, pues agarra, se despide y se retira. Pero el no haber estado en un evento tan importante para el estado de Tabasco, pues como que no se me hizo a mí políticamente bien. Bueno, fíjate que cuando él dio ese informe también sí hubo pequeños grupos ahí que me parece que bien, pero regresando del corte seguimos platicando de este tema. ¿Te parece? Gracias. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de economía aquí con mis amigos Gildardo y Bolívar. Ya regresó el maestro Gildardo, tenía atrapado el tráfico allá en la universidad. En la universidad. Y no lo dejaba. Y las cadenas de la entrada igual, ¿no? Con de media regreso, actividad. dije, algo le pasa a este hombre que no se reporta aquí al canal. Pensamos mal, pero qué bueno que estás bien. Bienvenido y felicidades. Saluda al público, que es el segundo programa pues ya vivo. Estuve, segundo programa, no, primer segundo. Programa en vivo. Segundo, el primero y hoy. Segundo programa del año. Es del año, pero es el viene medio... No, es que es segundo grabado. Programa del año. Es que él no vio el programa, el Bueno, programa decía con la grabado nueva el imagen primero. del canal es el primero. Ahí vamos. Bueno, pues. te es el perdiste la primero. nueva imagen porque la vimos aquí. Ajá. Sí, se ve bonito, por cierto, muy Ve allá, aprendamos economía. muy buen fondo, excelente. Pero creo que lo importante, el público que nos está viendo y los que nos escuchan por radio, se va a hacer un esfuerzo de mínimamente tener ya un fondo bonito, atractivo del programa y pues hacer más dinámico los temas. Ya vi que tocaron como 5 temas Puntitos de lado. de un lado, Ajá. con la posibilidad nada más de informar, de mencionar, y ya luego, a lo mejor alguno de esos temas se profundiza en programas posteriores. Pero hoy no. Bueno. Hoy no. Vamos a hablar del estado de Tabasco. 2 temas muy importantes. Uno, un gobierno que se fue, dejó algunos pendientes. Bolívar los tocó medio así, como por encimita, como la nata, nada más por encima. Y el otro es un proyecto importante para Tabasco, que está en puerta, todavía no hay nada muy concreto, es la refinería que se va a hacer aquí en Tabasco. Empezamos con los pendientes. ¿Empiezas hablando? Bueno, empezamos a hablar de esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, el gobernador dice que, pues gracias a la crisis petrolera, no pudo completar
su visión de proyecto. Pero no, esas fueron otras áreas también que quedaron descuidadas, como por ejemplo salud quedó descuidada totalmente, quedó descuidado el sector agropecuario, no hubo ninguna atención, la seguridad pública casi nula. Y el otro es los equipamientos pues, en los hospitales. Ni había medicina, ni había equipo, ni había hasta doctor. Los pagos. Y los pagos, ¿no? Que decía, cerraron todo Villahermosa, ¿no? Fue un caos pues, para la ciudad. Fue un caos muy, muy grande esto de Villahermosa. Decía algo, Ricardo. Sí, es lamentable lo que sucedió en el sexenio que acaba de terminar de don Arturo Núñez, ¿no? Lamentable porque un economista, por cierto, un político de carrera, con toda una experiencia nacional, pero además con toda una formación intelectual. La trayectoria de una gente intelectual. Todo, una proyección nacional. Lamentablemente, pues el cambio o su gobierno no se dio, y se vio desde un inicio, porque un gobierno que llega y empieza a echarle la culpa al que acaba de irse, ustedes se acuerdan, mencionaba que todo porque el gobierno de Granier pues había dejado unas deudas que rebasaban más de los 20,000 millones de pesos, y eso era lo que se mencionaba durante los primeros 3 años. Se estuvo repite. Todos le echaban con la culpa. Sí, todos le echaban la culpa. No puedo hacer eso porque tengo que pagar lo que dejaron pendiente o porque hay un caos financiero. Pero Granier tuvo problemas el último año en que salió. Este señor tuvo problemas desde 3 años antes de salir. Cosas de pago. Le cayó la inundación. Granier le cayó la inundación. No. Por eso, ¿Salió o no? No, Granier fue la gran inundación. No, le cayó a Granier la inundación y a don Arturo Núñez la crisis del petróleo. Que ahí la más terrible la crisis del petróleo. Eso fue la más que iba. Pero lo importante es que dejó un boquete. Lamentablemente, la verdad sí, lamentablemente. Porque es una situación que no podemos decir. Creció la burocracia tremendamente. ¿Sí? Somos el primer estado con más de 80,000 burócratas a nivel nacional. El PIB, un PIB está desde el 2015 es negativo. El desempleo, hemos tenido honrosamente el primer lugar en desempleo. No hemos podido avanzar. No hemos podido, al término del sexenio. Y hay una diversidad de asuntos pendientes que quedaron. El mercado no lo terminaron. Supuestamente la zona económica especial, tampoco pues empezó. Lo único que terminó es que se abrió el proceso de corrupción que había en la compra del terreno. En la zona económica especial se planteó hacer una nueva área de trabajo, porque la zona de Tabasco 2000, los edificios de gobierno ya tenían un desgaste tremendo. Supuestamente compraron un terreno, yo no sé cómo invirtieron recursos para comprar terrenos si no tenían la posibilidad de hacerlo, invertir dinero en cosas que ahí van a quedar en el pantano, porque finalmente esas tierras de allá de esa zona donde compraron, dicen que cuando llueve nada más crece un metro el agua. De agua. El centro de convenciones, oye, que también para los empresarios. Todo fue proyectos, pero proyectos que ni se materializó en alguna marquetita o algo así por el estilo. Es lamentable. Pero lo más lamentable es la situación con los sueldos. El dinero de los trabajadores. La parte social. El capítulo 1000, que eso es intocable. Se puede parar una obra, se puede parar, no terminarla, no empezarla, pero el capítulo 1000 es sagrado, es intocable. Y eso pues parece ser que jalaban dinero del capítulo 1000
diciendo que después lo iban a regresar, Y ya no se y ya regresaron. no se regresó y ahí quedaba el pendiente. El pendiente, el boquete grandísimo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya históricamente iremos nosotros viendo a lo largo del tiempo estas cosas. Yo creo que el que entra golpeando, sale golpeado. Pero fíjate Hay otras que- palabras que no se pueden Ajá, decir aquí. fíjate que también es importante, y creo que yo de reconocimiento del gobierno federal, el apoyo que casi inmediatamente dio Aparentemente. por 1.600 Ah, bueno, el gobierno millones. que entró. Sí, le dio 1.600, 800 Sí. ya se los dio en diciembre y quedan 800 por este año para salir. Para Y salir. no es el presupuesto adelantado, o sea, no es un anticipo, es una apertura, pues, Una ampliación. Para resolver problemas financieros. para resolver problemas financieros del que sale. Pero eso que dices tú, la transición de Granier con Núñez fue una transición de... llegaron a golpear. ¿Qué diferencia con esta transición que se da, aún en las condiciones que se da la transición? El nuevo gobierno invita a la reconciliación, pero además integra un gabinete plural, y esto es muy importante porque yo he visto comentarios de gente que dicen, ¿cómo es posible que estén todos los partidos participando en el gobierno? Yo creo que cuando uno participa en un partido, participa por el proyecto de gobierno, por lo que se plantea, no por ir a buscar un puesto de trabajo. Y ahí la ciudadanía se equivoca. Yo creo que El pueblo no se equivoca, mi querido Gildardo. los ciudadanos que están pidiendo. No se equivoca, son los que te eligieron. Yo creo que en algunas cosas tienen razón, en otras no. Pero yo pienso que yo le dejo la cosa de la duda tanto uno como otro. No, es que no puede ser el gobierno patrimonio de un solo partido, por más si que no, gane. No, yo no Sí, digo eso, simplemente... se tiene que No, buscar lo que pasa a es los que la mejores. opinión- la Como dijo Andrés experiencia. Manuel, el pueblo no se equivoca. El pueblo dice, ganó Morena, pues, pero el gabinete lo ganó el PRI, ¿no? Por ejemplo, porque están viendo esas partes que estamos comentando. O sea, bueno, pero eso es decisión. El pueblo. Decisión Del que ellos, los ¿no? llamó a colaborar, ¿no? No, pero ese es un planteamiento de campaña. En el planteamiento de campaña siempre su mensaje era la reconciliación. Es correcto. La O sea, yo con eso no tengo participación de todos los grupos de ningún la comentario. sociedad. O sea, lo que Sí. comentarios que se hacen a raíz de lo que dice Paz, pues, de los comentarios que hace la gente. Porque pues, queda es gente el que pueblo. cree que participa en un proceso electoral, ya a fuerza tiene el derecho de tener un puesto. Y eso es mentira, ¿sí? El que participa en un proceso electoral debe participar por un proyecto, por un cambio, por un Por eso, proyecto. pero eso ya no es el necesariamente o sea, por un ¿cómo te puesto. puedo decir? Eso ya es el partido, pues, ¿no? O sea, eso Sí, ya, por eso. Claro. sí, ya, la sociedad es otra, pues, la sociedad es la que estamos y la aquí. que opina la sociedad. Y la Ajá, sí. sociedad no se equivoca. El pueblo no se equivoca. No olvidemos esa máxima. Sí, o sea, Porque es el que los te 30 millones de lleva votos no al se poder, pueden que te equivocar. quita el poder. No le No se pueden equivocar. podemos llamar pueblo a las redes sociales Solo o que a cada- resentidos que porque no los han llamado No, pero o también no les hay han gente ofrecido que no trabajo. escucha lo que dice el pueblo. No No puede- hay más redes sociales, si no hay gente que no tiene, por no tiene eso, redes sociales de pero, opina. pero no podemos llamarle pueblo a un resentido que participó en el proceso electoral y porque No no, de lo resentido, ve todo porque lo que no me, dicen me ahí, invitaron di todo o lo porque que dice ahí. no. No. El pueblo es el pueblo y no hay que confundir. el los que pueblo tienen no se redes equivoca, como sociales dice el también es pueblo. pueblo. Sí, y pero- son los que tienen acceso. Pero son una Y son los minoría. que opinaron e hicieron ganar. Ya vieron que se está poniendo emocionante. El rato que estuve ahí afuera viendo a ustedes dos, me estaba yo durmiendo. Estábamos hablando de dos cosas interesantes, muy sencillas aquí, que era de dinero. Ahorita entramos a la grilla. Hablamos de la refinería. ¿Qué pasó con la refinería? ¿En qué condiciones está la propuesta de refinería? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, vamos a hacer una refinería en la zona de Paraíso. Vino a poner la piedra y ahí está la piedra. Yo creo que nos falta un poquito de tiempo para concretar Ahí está lo la que es la piedra todavía. refinería, los proyectos, oiga, el dinero. ya se ¿Por qué? Porque el desmontaron. presupuesto apenas se acaba de aprobar, hombre. Sí, eso es cierto. Ya hubo un desmonte de no sé cuántas hectáreas de Ya, mira, se ahí va. empezó la refinería antes de que saliera el presupuesto, ¿sí? La nivelación, la limpieza, la definición de todo eso, Ajá. eso implica los estudios, que tanto han estado fregando con la refinería, que no hay estudios
Eso ya estaba ambientales. hecho, ya No, estaba la tramitología se empezó desde antes. Lo que hace falta es el dinero y todas las cosas, porque todo lo demás está hecho. El terreno ahí Ahorita está. quizás hacer la parte administrativa, pues los permisos, todo eso para que continúe. Seguimos platicando después del programa, me parece. Regresamos. Continuamos. Bueno, creo que ya regresamos a hablar de economía. Hicieron la entrada, ya ha cambiado nuestra presentación. Vamos. Más con el dinámica, moderna. Más dinámica, más ad hoc. Yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, la plática se ha tornado interesante. Y bien, para hacer un poco lo que es la parte de la refinería, entrevistaron a la señora Nale, a la señora Rocío Nale, que es la que habla sobre la refinería. Y dijo ella que en eso están en los trabajos, que van a participar empresas serias, que va a licitarse todo de lo que se va a hablar, de lo que se va a realizar aquí en Tabasco, y ojalá y pronto empiecen los trabajos ya formales para que empiecen las instalaciones. Me imagino que tienen que delimitar áreas, espacios. Bueno, ya las áreas están delimitadas, ya para creo. poner todo lo que debe llevar esta... Sí, es un proyecto a largo plazo. Dice ella que solo participarán empresas con experiencia. Ahí me imagino que al hacer esa licitación van a señalar las empresas que tienen que ver con la cuestión de construir refinerías, alistar el espacio y bueno, ir presentando esquemas que puedan hacer bien una refinería en corto plazo, porque yo leí por ahí, una vez escuché una entrevista que hicieron a Andrés Manuel, de que decía que en la India hay refinerías que construyen menos de 2 años, algo así en 2 años, algo así, y que son muy eficientes, y que iba a ir alguien de Pemex a ir entrevistarse con estas gentes y seguir ese modelo, porque creo que tardan muchísimos años en una refinería y presentar ese modelo que pueda refinar petróleo. Él lo ha manifestado que 3 años, son 3 años. Y la relación beneficio-costo pues es alta para la región, es muy alta para la región. Pero yo creo que los de la India refinan petróleo, no son petroleros, refinan petróleo, venden gasolina e instalaron refinerías menos aparatosas, más compactas. Así. Entonces, ese modelo van a replicarlo aquí en Dos Bocas. Ojalá y pronto sea esa parte, ¿no? Bueno, nos trata aquí también el presupuesto de 2019. Fue una serie de contratiempos que manifestó este presupuesto a nivel federal. Pues prácticamente el gobierno entrante, que tiene apenas un mes de trabajar, va 2 meses, ¿no? 1 de diciembre, sí, 2 meses, no, pero 2 meses de trabajo. Y en el mes de enero, pues prácticamente ya se hizo efectivo el presupuesto 2019, un presupuesto que yo creo que alcanza para todo, porque hay detalles que manifiestan de que la secretaria de la Función Pública hace una declaración de que se van a ahorrar 5,000 millones de pesos, porque había un rubro de seguros que ni se compraban, sino tener el dinero ahí, pues no sé para qué. Entonces, están haciendo un replanteamiento de los rubros del presupuesto, y este presupuesto que se aprobó en días pasados rebasa los 5.6 billones de pesos. Eso es lo que se aprobó, y ese presupuesto se distribuye en las diferentes secretarías, en los descentralizados y los autónomos, entre ellos hasta nuestras propias universidades aquí, ¿no? Los ajustes que hicieron, pues, como el caso de la UNAM, todas estas cosas. ¿Decías? Sí, el caso de la UNAM, pues, que hubo los ajustes ahí, este presupuesto que se fue finalmente cabildeando y combinando, ¿no? Pero sí, una cosa importante de ese presupuesto es la asignación a esa famosa bolsa social, ¿no? Que representa todo lo esencial, pues, de ese presupuesto, que se destina a la parte que en otras partes se había descuidado, ¿no? Que es la parte social. Ha sido un presupuesto que también fue muy criticado, porque lo único que dicen por ahí que su gobierno fueron 321 mil millones de pesos, fue lo que se incrementó mucho menos que en los años anteriores. Sí.
y porque se fue haciendo una serie de recortes, de reajustes, de ajustes. de cosas que no son necesarias. Y entonces fueron revisando dineros, buscando dineros, y resulta que en otros espacios había dinero que no se utilizaba, los famosos fideicomisos que están por ahí y que no El saben ni para sector qué se salud, por utilizaban. ejemplo, tantas Exacto. formas y hacerla en una. Sí, fueron varios recortes. Bueno, más bien, no recortes, Reajustes, sino ¿no? reajustes. Más que Reajustes. reajustes. Obviamente a todo el mundo sintió que se le afectara. Al principio protestaron las instituciones de educación superior, protestan todos. En el ISSSTE se menciona que había 3.000 aviadores, que son los que se van a quitar. Y ese tipo de cuestiones que hay en muchas instituciones públicas son las que hacen el reajuste, y eso hará que los dineros alcancen. Decía algo, Gilardo. Yo creo que, mira, este presupuesto fue esperado no solamente por los analistas, comentaristas, sino por los grupos que de Claro. alguna manera, los grupos de poder que han sido beneficiados durante pues varios decenios, ¿no? Yo creo que un detalle importantísimo que ahí a mí me genera mucho ruido es el mensaje que se manda cuando se plantea que va a haber por el 1% de superávit primario. ¿Eso qué significa? Para los teóricos del neoliberalismo todavía, Que hay muchos. que hay muchos en el manejo de la política económica, y que lo personal siento que el actual gobierno pues está envuelto en una camisa de fuerza de estas políticas que se Porque tiene que tiene ir apenas trabajando, poco tiempo de gobierno. se tiene Tiene que 2 ir meses. trabajando por con eso. cirugía muy precisa. Microcirugía. Y hay errores, pero o sea, Claro, tiene pero que ir, que tiene son que dos, ir a esa prueba. ir remando en contra. Así Es es. un gobierno, como dijo Andrés, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y cambio de régimen significa que el tuyo con el mío no es equiparable. Así es. El detalle de este presupuesto, el hecho de que tenga un superávit primario, que no se plantee no aumentar impuestos, que se plantee no generar deuda con el superávit primario, pues es un presupuesto que desde el punto de vista de equilibrio, pues es por primera vez rompe con el esquema que traían los otros gobiernos, ¿no? Porque dice el presidente Sí. que no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Dijo el presidente López Obrador, es un cambio de régimen. Tú lo dijiste bien, todos venían sobre lo mismo, se montaban en lo mismo, y no pasaba nada. Hoy las cosas son de otra manera. Yo revisé cómo presentan actualmente el presupuesto, los rubros, cómo los manejan, mucho más claro. No sé si has revisado todo lo que manejan ellos, te tipifican, esta defensa esto, salud aquel, te dan los datos claros. Antes te metían una serie... El mismo formato. Sí, pero yo lo vi más claro en esta ocasión. Es el mismo formato que están usando. Siempre viene Pero lo que hacía clasificado. Hacienda era, te rellenaba muchas cosas que no entendía. Ahora, el rubro es más claro. Aunque el formato Sí, lo que es sucede es más que claro. ahora te lo van comparando. Pues, por ejemplo, en el Así caso es. de la defensa fue creo que 11% más del presupuesto. Ajá. Pero, o sea, te lo van pues... Por Ya eso, aclarando. con relación al presupuesto Así es. anterior, Esto aumentó, fue y así es, disminuyó. así es. Pero es el mismo formato que usa la Secretaría de Hacienda para presentarlo. Lo importante, por ejemplo, es la queja de muchos gobiernos estatales con relación A lo al que ramo le van a asignar, 33, claro. porque había muchos programas sin reglas de operación. Y esos programas sin reglas de operación, pues llegaba el recurso a las entidades federativas y los gobiernos locales hacían y deshacían con se daban esos a la mano. recursos. Entonces, ahorita como que metieron más candado. Sí, pero en yo estos siento que puntos. yo siento que son los diputados los que hacen el negocio grande ahí. De buscar, Los gestores. Ándale, y llevárselo al presidente municipal y ahí Y agarraba su cacho, ¿no? Cacho. Bueno, es que Sí. todavía el año pasado, todos los años, se hizo regla que para autorizar el presupuesto se asignaba una bolsa para que los diputados federales tuvieran acceso a esa bolsa
y lo llevaran a sus distritos electorales, a los municipios y negociar con los presidentes municipales obras donde definitivamente había moches. Obras, Sí. donde no hay obras. Sí, Ahora, esa parte, ahora sí, pero, Se acabó ese negocio. también corrigió los superdelegados, ¿no? Sí, también pero él corrigió. no fue un término que usó él. El presidente de la República nunca manejó el término superdelegado, lo manejaron los grupos, la prensa, son los que le pusieron nombre a ellos. Y dijo, no, son superdelegados, la función de ellos es esta, y aclaró. Sí, pues ya que la aclaró y quedó esto ya. Decía algo, te interrumpimos, claro. No, que son de las diversas variaciones que se presentaron. El detalle que los salarios hayan tenido una reducción, empezando por el salario del presidente, pues vimos cómo reaccionaron no solamente uno de los poderes, que es la Suprema Corte, sino inclusive personal de organismos autónomos que le llaman, promoviendo amparos para esas medidas. El Banco de México. Gente del Banco de México, ya se pero fue tienen unos sueldos fue. y unas jubilaciones que ni en los países desarrollados Así se da. es, No es posible que en países desarrollados... No es posible, es hasta ofensivo. Es absurdo, ¿no? Es ofensivo, ¿sí? Es ofensivo. Los montos con que se jubilan, ¿no? Y la forma en que aclara el de la Suprema Corte, dice, no es cierto, no ganamos 600,000, ganamos 599,098. Oye, como riéndose, pues. Por Bueno, 10 pero ya- por 10 centavos no... Pero ya acordaron que van a ganar 220. Se recortaron el 25%, salió hoy en la prensa, 220, que habían ¿no? acordado bajarse el 25%. No es nada. Sí, se van a bajar 100,000 pesos. 100,000 pesos. Aunque no pero suban, siguen- que en el presupuesto crean que sigue siendo el mismo. No, bueno, es que como son autónomos ellos, ¿no? Por eso, profesor, el gobierno federal, ellos Pero no generan dinero. ya hay un reglamento para... Ellos no generan para dinero. la tasa. ¿Cómo? El No, judicial ellos se genera fijaron dinero. los salarios, ellos. Por eso, Pero no hay los una... 10 pesos que te dan se los agarran entre ellos. Pero no generan dinero ellos. El gobierno federal, el gobierno ejecutivo Por es el que eso, le asigna. pero son ellos los que deciden su presupuesto. Ah, pues, claro, ¿sí? claro. O sea, tú le vas a dar 100 y ahí ellos hacen como... Lo distribuyen como quieren ellos, ¿no? Tienen esa libertad. Sí, esa de libertad. hacerlo. Ahorita dijeron ellos, bueno, vamos a ajustarnos, no sé si el porcentaje, pero quedó ya en 220. De ellos, bueno, hasta es mucho, ¿no? Y Pero lo más terrible ahorita es con el Banco de México, pues que ahí hay una lucha también, lucha que- tremenda y también, que como también dices tú, hay quieren. mucha- pues tiene que entrarle también, yo creo, ¿no? Para que esto funcione. Todos los fulanos del Banco de México quieren eso. Muchos se fueron porque le iban a reducir el salario. Que eran como Muchos se jubilaron. aviadores del Banco de México en ese momento. Nos seguimos platicando, que regresando, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso y estamos platicando con mis compañeros acerca de la economía. Este programa de hoy tiene algo muy en particular. Hemos revisado la noticia de la semana que se manejó en varios puntos. Revisamos la parte de aquí del estado de Tabasco, lo que es la refinería y los pendientes del gobierno que salió. Acabamos de revisar la parte nacional. El presupuesto, ¿por qué no revisamos el presupuesto? Porque de ahí emana muchísimas actividades. La economía se dinamiza cuando el gobierno empieza a permear y a manejar los dineros que tiene que manejar a los estados, y entonces empieza la dinámica. Este primer trimestre del año es un trimestre que no crece la economía, apenas llega al 0.5%, ni al 1, ni al 8, ni al 9, porque está lento. El gobierno empieza a dejar llegar dinero a los gobiernos de los estados para el mes de febrero más o menos, y empieza la economía a dinamizarse. Por eso tocamos la parte del presupuesto, porque es fundamental en la economía del país. Junto con la inversión del gobierno y la iniciativa privada, es que hace que la economía se dinamice y hablemos de crecimiento, porque la gente tiene ingresos, porque trabajan, porque compran, o sea, consumen, y eso hace que la economía crezca, porque si se compran las cosas, se producen, y si se producen cosas, se contratan personas y se invierte para producir. Y por eso es lo importante revisar el presupuesto del gobierno. Hoy tenemos un tema llamado internacional,
un tema que está ahí en la bandeja de las cosas es lo que llamábamos Telecán, y hoy se llama, según nuestro país, TEMEC, Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, en siglas en español. Y en inglés. Los norteamericanos, el gobierno inglés le llama USMC, algo así. Entonces, ese es el tema que vamos a revisar. Aquí presento algunas cosas, las tres diferencias que hay entre uno y otro, y obviamente todo está en suspenso porque apenas se acaba de tomar por posesión el Congreso de Estados Unidos. Los de este país también están medio acomodándose con muchas cosas que tienen encima, y como que se ha dejado un poquito de pendiente en firmar y hacer válido este nuevo acuerdo comercial. Pero a pesar de todo esto, el gobierno de México con Estados Unidos y Canadá sigue influyendo el comercio entre estas naciones que formaban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las diferencias que señalan que hay entre el Telecán y lo que llaman hoy TEMEC es el mercado de lácteos canadiense. Otra de las diferencias que hay es la cuestión de los automóviles, el tratamiento que hay, y otra de las cosas diferentes que hay que comparando con el Telecán es la revisión periódica de esto. O sea, tres cosas que han incidido mucho en la firma del acuerdo, en las negociaciones, mejor dicho, del acuerdo comercial, fue que los canadienses y los norteamericanos ven un mercado de lácteos bastante importante y además bastante parecido. Y ahí tuvo un estilo de afloja en cómo manejarlo a este punto, que no llegaban a un acuerdo, y por eso los canadienses salieron en un momento y no entraban hasta que los norteamericanos firmaron con México, y los canadienses, un poco doblegados o más prudentes, lograron ingresar al final a este acuerdo. Y la cuestión de los automóviles, que el gobierno norteamericano peleaba que el 85% fuera parte de ellos. En fin, un estilo de afloja en la armación de estos vehículos, porque al final de cuentas son vehículos de ellos que aquí se arman y se regresan con ellos. Entonces, la cuestión de los automóviles y la revisión periódica. Otro de los puntos importantes en el Tratado de Acuerdo, el TEMEC, o el Acuerdo Comercial, es que este acuerdo tiene una duración de 16 años y cada 6 años va a tener una revisión de este acuerdo, en donde si alguno de los miembros no está de acuerdo con lo que se está manejando o como se está manejando, pues dicen yo me retiro. Puede disolverse. Obviamente. De manera, Dime, sí, antes no se puede hacer eso, ¿verdad? Cualquiera se puede salir en el momento, ¿no? Efectivamente yo creo que no hay nada todavía, o sea, es puro bla bla bla, puro bla bla bla. Faltó lo de salarios que se ha metido ahí, y siento que hacen omiso los congresos, pues, por sus actividades propias, pero también la necedad de ese hombre de Trump de querer todo llevarlo al capricho del ¿cómo se llama? Del muro. Del muro. Platica con el presidente de México unas situaciones en la mañana y en la tarde está en otra, ¿no? Está en otra. El conflicto que él tiene con los demócratas, el conflicto que tiene con los migrantes, creo que esa parte ha dejado esto a un lado. ¿Qué ha pasado? Este de los migrantes, que ya lo hemos comentado en algún momento, como que es una papa que tiene en la mano Trump, porque fue un manejo político para ganar escaños en el Congreso. Sí, porque su situación política de él siempre fue el muro, que no entren gentes malhechores hacia nosotros. Y todo ese montón de gente que se vino en la caravana esa desde Centroamérica y que está a punto de llegar, y yo escuchaba ayer, veía a la secretaria de Gobernación de este país, que viene una caravana que va a llegar aquí a mediados de este mes. Ahora las reglas son diferentes para ellos. Dice ella que van a tener que en un formatito registrarse y ubicarlos. Estamos con el tema. ¿Qué decías algo? Te veo durmiendo, te levantas, te gitaron. Pero es que está bien eso que tú dices, porque ahora se resulta que Estados Unidos lo va a deportar a México, y México que haga lo que quiera. Bueno, finalmente vamos a hablar del problema migratorio. No, estamos con el tema. Bueno, es que está metido precisamente en esa parte. Yo creo que se ha agarrado, pues. Lo que más no le interesa a él es... No le interesa. Está en su rollo ya, que va a ganar.
Él trae su rollo, él quiere reelegirse y está buscando la Lo forma de escucharon hace 15 días, amenazó con no aplicar el nuevo tratado si no le daban dinero para el muro. Y además tiene cerrado su gobierno ahorita, ¿no? No, y está además funcionando. dice que Y México lo va a cerrado. pagar, México lo va a pagar, o sea, No, es una lo terquedad que está tiene. pagando. Dice Ah, él, lo está ya lo está pagando. ¿Quién sabe? Hay que ver cuál es la fórmula que aplica él para decir que lo está pagando el gobierno mexicano. Los mexicanos están pagando su No, muro. pero él de esa no sale. pues. Yo creo que lo del nuevo tratado se tiene que definir, Definir, sí, definitivamente en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Por la confrontación interna que hay entre el Ejecutivo, sobre todo con el Congreso, no con la Cámara de Senadores, No. sino la Cámara de Diputados. La baja. Porque como comentaban, la mayoría es demócrata y de alguna manera pues un freno. están enfrentados, pues ya en el 2020, acuérdense que va a haber elección ya para elegir otra vez Al presidente. si se reelige Donald Trump o si se entra un demócrata. Entonces ya se está empalpando, Empalmando. digo empalpando. Oye, por Dios. Ya Ni una más. de una más. El proceso en este año. Y todo indica que el manejo del Congreso en Estados Unidos, porque son varios elementos, no es nada más el tratado, es el asunto migratorio, es el asunto del muro y es el asunto electoral De su reelección, de su si es que reelección que sucede. se está y en un descuido hasta se alarga, pero no nos afecta porque Ese es un manejo político se de él, sigue el comercio sigue aplicándose el actual que existe. Según las reglas de la OMC, no está firmado el acuerdo comercial, no lo han firmado y sigue el flujo comercial entre los tres. Bajo la regla, Sí, la regla que está ahí. De la OMC, Organización Mundial del Comercio. No, del actual no, Telecán. de la OMC. Sí. No, Pero no, siguen, no. siguen, No. hay flujo comercial, no se ha frenado nada. Sí, porque ya ves que él ha metido, Porque pues, se sigue ha metido aplicando la regla del Telecán y mientras no ¿cómo se llama? Se derogue ese tratado. No se firme, no se deroga. Ah, sí, ahí Ahora, sigue. al final de cuentas, ya ellos revisaron las bondades que tenía el Telecán, hombre. Si fuera mejor esto que se acordó con el Telecán, ya lo hubiesen firmado de inmediato. Además están dejándole largas y largas y largas. En algún momento lo van a revisar. Pero es que a lo mejor en una de esas México le toca pagar el muro. Ya lo está pagando. Ya. A mí me llama la atención de este Telecán la revisión periódica. Este capítulo no lo tenía el Tratado de Comercio. Lo revisaban, le daban importancia, cada 10 años hacían una simulación Pero no de había como revisarlo, en qué se acordaban, ni hacían escándalo los medios de comunicación, ni el gobierno norteamericano, se revisaba y punto. Ahora, el hecho de una revisión periódica de cada 6 años, y me salgo si quiero o no me conviene, No tanto así. La revisión de cada 6 años es para ir por eso, adecuando O me salgo si no me llamo o consolidando. bien. No. Pero sí, me tú te salgo, si no quiero tú me te salgo. puedes salir antes, en el segundo año si quieres, nada más que hay todo un procedimiento para salirte. pero O sea, al 6º año que se revisa ya es menos la por la eso, presión. tú antes de que lleguen los 6 años, tú te puedes salir Por eso, si pero quieres. hay un periódico antes de Los 6 la años revisión. es para ir bien revisando asuntos que quedaron pendientes, que no se han aplicado y que por alguna manera se rezagan o se complican el asunto para ponerse de acuerdo cómo solventar eso. Pero no es tanto para salirse, es para ir corrigiendo pues la operatividad de No, pero es que se establece que sí se puede retirar si así lo solicitas, si así lo tienes. pero lo puedes solicitar desde antes si quieres. O sea, Eso me llama la atención porque fíjense, ahora, un límite de vida, 16 años. Esa revisión de 3 veces durante esos 16 años, o se barata o continúa. Yo pienso que estos acuerdos comerciales no se desbaratan porque son acuerdos que prácticamente se han logrado a través del convenio entre gobiernos.
Pero bueno, ya vamos a la recta final, ya vamos a terminar este programa, el primero con esta presentación y el segundo del año. Vayamos cerrando. Tus comentarios finales. Bien, no estoy convencido, o sea, este Temex que tú dices es una vacilada. Tus comentarios finales de lo que hemos visto en este rollo. Bueno, vieron tantas cosas, pero no sé qué cosas, ¿no? Seguiremos tus comentarios finales. Bueno, que esperamos que este año el programa trate a profundidad y con mucha crítica y mucha reflexión los temas que se presenten, ¿no? Yo creo que hoy hicimos un abanico muy interesante. Eso es y ir consolidando de esos abanicos temas para ir profundizando posteriormente. Yo creo que Bueno, pues yo creo que hemos hecho un programa bastante interesante el día de hoy, revisando 4 temas, lo local, lo nacional, lo internacional y las noticias de la semana. Nos vemos el próximo martes, ¿les parece?